Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 17 de octubre, hablando de la imputación al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Ayer conocimos que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad imputar a García Ortiz por revelación de secretos tras la filtración sobre la investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz se convierte de esta manera en el primer fiscal general del Estado de la historia de España en ser imputado. Por su parte, el tribunal también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la nota de prensa sobre el procedimiento abierto a Alberto González Amador. Bueno. Primera vez en democracia que un fiscal general del Estado es imputado por la comisión, presunta siempre, claro, de un delito. Cuando un ciudadano particular comete un delito, pues está mal. Pero hasta cierto punto, hombre, pues tiene la libertad individual de cometer los delitos. Cada persona es adulta y decide qué quiere hacer con su vida, y uno puede elegir deliberadamente ser un delincuente, y hay mucha gente que lo elige. Ahora, cuando uno elige ser un delincuente, se somete al castigo. Si le pillan, claro. Pero lo que vale para un ciudadano individual, es decir, considerar que los delitos son algo que ocurre y que, pues la justicia los perseguirá si los detecta, en el caso de los funcionarios públicos es doblemente grave, porque se supone que los funcionarios están para servir al Estado. Un funcionario no es un ciudadano cualquiera, un funcionario es alguien que se ha comprometido a servir al Estado, ha dedicado su vida a esa vocación de servicio al Estado, y por tanto, cuando un funcionario comete un delito, tiene una mayor gravedad que cuando lo comete un ciudadano particular, porque además del delito en sí, está traicionando la promesa que ha hecho de servir al Estado. Pero dentro de los funcionarios hay un subgrupo para el cual es ya cuádruplemente delictivo el asunto, que son precisamente aquellos que tienen la obligación de imponer el cumplimiento de la ley y perseguir los delitos que otros cometan. Por ejemplo, funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mal está que un ciudadano cometa un delito, pero que lo cometa un policía o un guardia civil es muchísimo más grave. Mal está que un funcionario cualquiera, yo que sé, un subsecretario del Ministerio de Transportes, cometa un delito, pero que lo cometa un policía o un guardia civil es mucho más grave, porque el policía y el guardia civil, además de ser servidores del Estado en genérico, son servidores del Estado que tienen la obligación de perseguir los delitos, con lo cual ya no es que estén traicionando, si delinquen, su promesa de servicio al Estado, es que están traicionando esa promesa y además traicionando su misión fundamental, que es la de perseguir delitos. Y lo mismo que vale para policías y guardias civiles, vale para jueces y fiscales. Un juez y un fiscal están para garantizar que la justicia triunfe. Si un fiscal comete un delito, es muchísimo más grave que si lo comete un ciudadano particular. Mucho más grave que si lo comete un funcionario cualquiera no relacionado con la administración de justicia ni con la persecución de los delitos. En estos momentos tenemos al nada menos, no a un fiscal cualquiera, al fiscal general del Estado, es decir, al jefe de todos los fiscales, porque la Fiscalía es una institución jerárquica, imputado por la comisión de un delito de revelación de secretos. Los medios adictos, los tertulianos adictos, los opinadores a sueldo, pues intentan decir desde hace meses, no, le imputan, le persiguen por decir la verdad sobre el novio de Ayuso. Vamos a ver, es que decir la verdad puede ser un delito. Por ejemplo, los miembros del Consejo de Ministros se comprometen a mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros. Oiga,
si van cacareando por ahí lo que en el Consejo de Ministros se ha debatido y cómo se ha debatido, estarían diciendo la verdad, pero estarían cometiendo un delito. Si un miembro de nuestras Fuerzas Armadas le pasa a Rusia los datos de cuántas unidades componen nuestro ejército, cómo están situadas, pues está diciendo la verdad, claro, pero está cometiendo un delito de traición a la patria. Decir la verdad no siempre es permitido. Por ejemplo, en un caso penal donde hay pues alguien que ha denunciado a otro y están en querellas, en juicios, pues si el fiscal del caso se dedica a dar datos en público sobre un señor anónimo que tiene una querella con, yo qué sé, un banco, pues estaría cometiendo un delito, por muy ciertos que sean esos datos. Tú no puedes andar vulnerando el derecho de la gente a su intimidad. Tú no puedes ir divulgando lo que esas personas hacen o dicen. Solo puedes hacerlo si hay un motivo válido y legal para ello. Tú no puedes coger los emails que intercambió el novio de Ayuso, que por entonces, cuando los intercambió, no era novio de Ayuso. Tú no puedes coger esos emails, los que intercambió con la Fiscalía, y hacerlos públicos. Tú no puedes salir a confirmar los emails que medios de comunicación han publicado después de que presuntamente tú mismo los filtraras. Eso es un delito. Por muy ciertos que fueran los emails, estás vulnerando el derecho de un ciudadano a la confidencialidad de sus comunicaciones con la Administración. Y eso, el fiscal general del Estado. En el auto en el que el Tribunal Supremo le imputa por unanimidad, pues se dice algo muy claro. Hay indicios suficientes para pensar que pudo ser el propio fiscal general del Estado el que filtró esos emails, porque resulta que hay un intercambio de comunicaciones entre el fiscal, la fiscal provincial de Madrid y el fiscal encargado del caso del novio de Ayuso, de dame los emails. Y resulta que media hora después estaban en los medios esos emails. Oiga, pues en fin, hay indicios racionales de que quien podría haberlo filtrado serían o el fiscal general del Estado o la fiscal jefe de Madrid. Luego entonces habrá que investigar a los dos y por tanto habrá que darles la condición de investigado, es decir, de imputado, para que puedan declarar asistidos de abogado. Vamos, el caso no puede ser más claro. La verdad es que tiene narices que esta sea la primera gran imputación contra el gobierno de Sánchez por un asunto de la filtración a unos medios de unos emails, que es casi pues una cosa secundaria dentro del marasmo de corrupción. Pero es secundario porque, en fin, no sería corrupción directa en el sentido de que Álvaro García Ortiz se habría embolsado pasta. No. Pero es una corrupción enormemente grave. Corrupción institucional. Pervertir el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. Arrastrar por el fango, esa palabra que tanto le gusta a Sánchez, las instituciones. Ayer, según conocimos esa noticia, en mitad del programa, pues puse un tuit. Supongo que dimitirá ahora inmediatamente Álvaro García Ortiz. Pues no, escuchen. Tras el conocimiento de su imputación por parte del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido un comunicado en las redes sociales de la Fiscalía General asegurando que se niega a dimitir de su cargo. En el comunicado, García Ortiz ratifica su intención de seguir ejerciendo sus responsabilidades como máximo responsable del Ministerio Público, mientras a su vez menciona y pone en valor su supuesta lucha contra los bulos. Ante la noticia de la imputación del fiscal general del Estado, las asociaciones de fiscales han empezado a pedir la dimisión de García Ortiz. Lo ha hecho la Asociación Profesional Independiente de Fiscales a través de un comunicado y la Asociación de Fiscales a través de su portavoz Cristina Dexeus, quien aseguró que García Ortiz no puede mantenerse en su cargo porque viola la dignidad de la carrera fiscal y de la Fiscalía. Bueno, por favor,
quedémonos con lo fundamental, que es que Álvaro García Ortiz, a pesar de estar imputado, lo cual, pues en fin, apunta a que podría haber cometido un delito especialmente grave, porque es que, como decía antes, su labor es precisamente garantizar el Estado de Derecho, se niega a dimitir, con todo el morro. Pero, por favor, es que esto es espectacular. Les voy a leer 2 párrafos de la carta que publicaba ayer Álvaro García Ortiz. Dice: la apertura de un procedimiento por el Tribunal Supremo impone la máxima prudencia en los pronunciamientos a fin de evitar... Segundo, sin embargo, la atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, es decir, está explicando por qué escribe esta carta. Fíjense en lo que dice García Ortiz. La atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado es inédita en nuestro país y obliga a realizar la atribución de la condición de investigado. Bien. Dice más adelante, 4º párrafo. La atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado permitirá que pueda ejercer plenamente mi derecho de defensa. ¿Verdad? Álvaro García Ortiz publica a las 11:30 de la mañana una carta diciendo que no dimite ni de palo. Y dice que, como la atribución de la condición de investigado al fiscal general es inédita, hay que dar explicaciones, y él dice más adelante: la atribución de la condición de investigado al fiscal general me permitirá defenderme plenamente. Está claro, ¿no?, lo que está diciendo. Luego al final termina la carta diciendo que va a convocar para hoy a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal, es decir, a la cúpula del Ministerio Fiscal, para informarles de todo el asunto y para decirles que no dimite ni de palo, y creo que no va a someter el asunto a votación, eso he leído en un medio. Bueno, me han escuchado ustedes leer esos 2 párrafos de la nota de García Ortiz, donde habla de la atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado, ¿no? Bueno, pues ahora escuchen lo que decía anoche García Ortiz en el programa de Fortes en la 1. Por favor, es que esto es espectacular. Tras el revuelo generado por la noticia, Álvaro García Ortiz acudió al programa La Noche en 24 horas de Radio Televisión Española para hablar sobre el auto del Tribunal Supremo. Se atrevió a decir que él no está imputado ni investigado. No estoy ni investigado ni estoy imputado. Lo que dice el auto, lo que viene a decir el auto, es que el Tribunal Supremo es el único competente para realizar una investigación de unos correos que podría haber filtrado el fiscal general del Estado. Es el único competente para investigar si el fiscal general del Estado ha filtrado o no esos correos. El fiscal general del Estado ha remarcado que tras valorar la situación considera que no dimitir es lo mejor para el organismo que dirige. Además, ha remarcado en su entrevista con Javier Fortes que volvería a emitir esa nota de prensa por la cual ahora se encuentra imputado por el delito de revelación de secretos. Bueno. Por favor, ¿podemos poner otra vez el corte, don Julio? No estoy ni investigado ni estoy imputado. Lo que dice el auto, lo que viene a decir el auto, es que el Tribunal Supremo es el único competente para realizar una investigación. O sea, a las 11:30 de la mañana emite una nota diciendo que, como la atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado es inédita en nuestra democracia, pues me creo en la obligación de dar explicaciones, y donde también dice que la atribución de la condición de investigado a mi persona pues me permitirá ejercer mejor el derecho de defensa. Es decir, a las 11:30 de la mañana emite una nota diciendo que está investigado por el Tribunal Supremo y por la noche comparece en Televisión Española a decir que ni está imputado ni está investigado. Pero ¿cómo puede ser fiscal general del Estado un tío que miente con tanta soltura delante de las cámaras de televisión a la opinión pública? Vamos, que miente hasta el punto de que se desmiente a sí mismo. Por la mañana reconoce que está investigado, y por la noche dice que no está investigado. Pero con todo el papo. ¿Ustedes se creen que esto es normal? ¿Ustedes se creen que eso muestra
pues no sé, un átomo de respeto a la ciudadanía? ¿Ustedes se creen que el fiscal general del Estado puede comparecer en televisión española a mentir? Como él mismo demuestra, el fiscal general del Estado en su nota de por la mañana reconoce que está investigado y dice que no está investigado. Con dos narices. Están ya fuera de la realidad esta gente. Están completamente sobrepasados por las circunstancias. ¿Debería dimitir el fiscal general del Estado? Pues hombre, por supuesto que debería dimitir. Y debería dimitir por una cosa muy obvia. Simplemente por sanidad democrática. Simplemente por respeto a las instituciones. Tú puedes ser culpable o inocente. Pero si está en entredicho si eres un delincuente, no puedes continuar al frente de la Fiscalía General del Estado. Porque estás desprestigiando a la institución en sí misma y estás horadando el Estado de Derecho. Además, ayer Chema de Pablo, el abogado Chema de Pablo, daba un argumento que es de cajón en Twitter. Vamos a ver, este señor es el fiscal general del Estado. Este señor es el superior jerárquico de todos los fiscales de España. El Supremo le va a investigar y habrá que nombrar un fiscal para llevar la causa. O sea, que se va a investigar a un señor a través de un fiscal que es subordinado suyo. Eso es infumable. No es admisible. ¿Qué va a nombrar? ¿Al fiscal más amigo? Esto es tremendo. Pero esto es una parte de la inmensa corrupción económica y política que rodea a Sánchez. Ya sabemos que acaban de imputar al fiscal general del Estado. Sí, está usted imputado. Bueno, pues que el siguiente... Calienta que sales, José Luis. Es Ábalos. Escuchen. Seguimos con los escándalos, ahora hablamos de José Luis Ábalos y la trama Coldo. La Fiscalía Anticorrupción ha enviado un informe al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el que solicita que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo, proponiendo la apertura de una investigación en contra de Ábalos. En concreto, considera que la investigación del caso Coldo ha generado indicios de que el exministro de Pedro Sánchez cometió delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Según informa El Mundo, el escrito del fiscal se centra en 3 elementos del informe: el pago del chalet en Cádiz para su disfrute por parte de la trama, el pago del piso para su amiga en el centro de Madrid y su intervención directa en el primero de los contratos de compra de mascarillas el adjudicado por Puertos del Estado. Bueno. Ayer, cuando saltó la noticia de la imputación del fiscal general del Estado, pues lo dije, esto, aunque esperado, es una noticia importante. Todos esperábamos que fuera a ser de un momento a otro la imputación del fiscal general del Estado. Es que el caso está clarísimo. Cometió, presuntamente, un delito de revelación de secretos. Y por tanto, hay que investigarlo. Hay que ver quién demonios filtró a la prensa los mails. ¿Fue él? ¿Fue su subordinada? ¿Fueron los dos apachas? ¿Por qué utilizó una cuenta que no era la suya oficial para recibir esos mails que había pedido que le mandaran? En fin, en materia para investigarle, es decir, imputarle, hay. Otra cosa será si al final resulta condenado o no. Pero vamos, que era previsible que le imputaran. Igual que era previsible, que es previsible que vayan a imputar a Ábalos. Los datos que hay sobre Ábalos son tan abrumadores que la imputación no se la quita a nadie. Bueno, miento. La petición de suplicatorio no se la quita a nadie, porque tanto Álvaro García Ortiz como Ábalos tendrá que pasar por el Congreso. Bueno, la de Álvaro García Ortiz no estoy seguro, pero la de Ábalos seguro que tiene que pasar por el Congreso, y el Congreso tiene que dar la autorización para que se investigue a uno de sus miembros. Ese es uno de los privilegios parlamentarios, y además me parece bien que el Congreso en su conjunto decida si lo que hay contra un parlamentario es una persecución inmotivada o si lo que hay son indicios serios. En el caso de Ábalos no es que haya indicios serios, es que hay una catarata de indicios. O sea, lo de Ábalos es, das una patada y sale un indicio contra Ábalos, con lo cual está cantado que se va a terminar elevando al Tribunal Supremo la petición de que investigue a Ábalos por ser aforado.
De hecho, el juez, cuando pidió al Congreso certificación de que Ábalos es diputado, pues eso ya era indicio de que va a solicitar al Supremo que se haga cargo del asunto. Y la Fiscalía Anticorrupción, la petición que hace va en el mismo sentido. Oiga, esto hay indicios suficientes de que Ábalos, que es aforado, cometió delitos, por tanto que se eleve al Supremo. Ojo a lo que dice la Fiscalía Anticorrupción. Dice que Ábalos formaba parte de una organización criminal. Oiga, me permito recordar que aunque ahora todos en el PSOE parezcan querer centrar el tiro en Ábalos, Ábalos era el secretario de organización del Partido Socialista. Ábalos era el número 2 de Pedro Sánchez. Ábalos y Koldo. Koldo era el hombre de confianza de Ábalos y de Pedro Sánchez, hasta tal punto que fue quien custodió los avales de Pedro Sánchez en las primarias, y Ábalos fue el principal impulsor de la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias en las que se hizo con las riendas del partido. No estamos hablando de que se va a imputar a un concejal de Matalascabrillas del Sordete, estamos hablando de que se va a imputar al número 2 del Partido Socialista por, presuntamente, formar parte de una organización criminal. La pregunta es, ¿la organización criminal se llamaba PSOE? Porque da la sensación, viendo la magnitud de la corrupción, viendo todas las derivadas, viendo todas las subtramas, viendo todos los implicados, que la organización criminal era el propio PSOE. Al menos el PSOE de Sánchez. No pretendo decir que todos los militantes socialistas sean unos ladrones. No pretendo decir que todos los cargos socialistas sean unos delincuentes. No pretendo decir que todos los votantes socialistas voten al latrocinio. Pero vamos, lo que es el PSOE de Pedro Sánchez, el actual Pedro Sánchez y su cúpula, desde luego están en estos momentos bajo sospecha de ser ni más ni menos que una organización criminal. Vox ha pedido este martes a la Audiencia Nacional que, teniendo en cuenta los avances de la investigación de la UCO de la Guardia Civil, cuyo informe apunta a Pedro Sánchez como número 1 de la trama, cite como testigos al presidente del gobierno y a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. Como ha informado The Objective, Vox también ha solicitado los expedientes de concesión de los fondos de recuperación de empresas estratégicas de la CEPI a Air Europa y Duro Felguera, con valor de 595 millones de euros. Asimismo, ha pedido acceso a toda aquella información que aún no ha sido presentada en su totalidad ni analizada exhaustivamente por los agentes de la UCO de la Guardia Civil en relación a los dispositivos electrónicos pertenecientes a Koldo García, Víctor de Aldama y otros investigados en el procedimiento. Pues inteligente jugada de Vox, porque efectivamente todos sospechamos que el uno era Pedro Sánchez. Todos sospechamos que el jefe de la organización criminal era Pedro Sánchez. Pero, por el momento, no hay indicios suficientes como para afirmarlo. Por tanto, todavía no hay indicios suficientes, aunque la lógica nos diga que sí, como para pedir que Pedro Sánchez sea procesado. Pero, de lo que sí hay indicios suficientes es de que Pedro Sánchez tiene mucha información sobre la trama. Suponiendo, ya sé que es mucho suponer, pero suponiendo que Pedro Sánchez no supiera nada de todas las corruptelas que había a su alrededor, pues Koldo, Ábalos, Ministerio de Sanidad, Ministerio del Interior, 2 comunidades autónomas, varios organismos autónomos, el hermano de Sánchez, suponiendo que Sánchez no supiera nada de todo ello, al menos sí sabía que se cocían cosas. Y sabemos que se cocían cosas, entre otras cosas, porque se quitó a Ábalos de en medio. Si se le quitó de en medio era porque ya los datos que se empezaban a conocer eran lo suficientemente graves como para decir, quita bicho, que manchas, voy a volcar sobre ti todas las responsabilidades. Por tanto, Pedro Sánchez nos puede hablar de muchas cositas. Por ejemplo, de esa reunión con Delcy, Koldo, Ábalos, Aldama, 30 horas antes de que se cursara invitación a Delcy para venir a España. Por ejemplo, nos puede hablar Sánchez de cuántas veces se reunió con Aldama, cuántas veces le vio y cuántas veces se reunió su mujer con Aldama. Son datos muy interesantes, ¿no? Teniendo en cuenta que Aldama está ahora en prisión acusado de estafar 180 millones de euros a Hacienda.
entre otras cosas, porque esa es una de las ramificaciones, la de los hidrocarburos. Por tanto, Sánchez puede aportar muchos datos y Calviño puede aportar muchos datos sobre los dineros de Europa que han ido para rescatar a ciertas compañías. Bueno, pues ahora Sánchez, el juez tendrá que decidir si le cita como testigo. Debería citarle. Y Sánchez no se puede acoger a su derecho a no declarar. Aunque hay una posibilidad legal que le permite asistir, que le permite declarar asistido de abogado voluntariamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Declarará Sánchez en el caso Koldo? Podría aportar información muy interesante. Bueno, vamos a ver con doña Laura Fernández Cañas, que trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días a los oyentes de Radio Libertad. Seguimos hablándole de esas conversaciones privadas y ese chantaje por parte de Bárbara Rey al rey emérito. En esta ocasión les hablamos de la bronca de Juan Carlos I a su propio entorno. Aseguraba que eran leales, pero que nadie gastaba un duro en defenderle. También desvelamos las condiciones de Bárbara Rey para cobrar ese chantaje. La vedette no quería que figurara su nombre para nada. Y por último hablamos de la tendencia política del rey emérito. Juan Carlos I pedía parar las comisiones de investigación contra la corrupción del Partido Socialista de González. Y seguimos hablando de corrupción, eso sí, viajamos al presente. Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo, se valió de millonarios venezolanos afincados en Madrid y vinculados a Maduro para mover el dinero. Hasta aquí nuestro resumen del día de hoy. Les esperamos con mucho más en OK Diario. Muchísimas gracias, doña Laura.